Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos hoy con un nuevo video que lamentablemente por circunstancias que yo no controlo plenamente se retrasó, porque debió haber salido hoy martes a X hora, a la misma hora de siempre en realidad el estreno. Pero cuando intenté grabar acá desde este nuevo computador con el que estoy, bueno, el video anterior se puede ver de que por un lado se saturó el micrófono. Ajusté eso para que no se sature acá, porque terrible que se sature el sonido, no es la idea. Pero por otro lado, ajusté el tema de la cámara porque la cámara la tenía a 30 fps, ahora está a 60 fps. Pero por alguna razón misteriosa, cuando estaba grabando a 60 fps, se generaba un desfase entre el video y el audio que era raro, era molesto y que por lo tanto decidí intentar corregir, buscar una manera de corregirlo. Y espero que este intento que tuve que hacer ahora extra funcione bien para esto. Pero bueno, yo ya dije de que no voy a estar partiéndome la cabeza por todo este tipo de cosas, porque voy a estar haciendo un video semanal e incluso llegará una semana en donde no suba videos. No me voy a hacer tanto drama, porque esto yo lo hago de chill, solamente para divertirme, solamente para entregar algo interesante. Pero también tengo mi propio sentido de responsabilidad de hacer las cosas a las que me comprometí como corresponde. Así que en este día vamos a hablar de un nuevo tema, pero no sé si lo he dicho anteriormente, pero estos temas no son necesariamente planeados, así como, ya, tengo un esquema de que esta semana voy a hablar esto, esta semana voy a hablar de esto otro. No. Son muchas veces temas que se van dando a lo largo de la semana. Alguna situación que sucedió, o varias situaciones a lo largo de la semana, o varios tópicos a lo largo de la semana, me llevan a escoger un tema en específico. Al principio era fácil, porque había muchas cosas de que hablar. Pero ahora que toqué tanto tema general, se vuelve difícil encontrar un tema nuevo. Y aún así, en la semana salió un tema muy interesante, el cual quiero tocar hoy, que se llama La gente de cristal. Uy. Y la cultura de la ofensa también. Vamos a estar hablando de todo este tema bien genérico, pero también ahondando bien en el tema. De partida, nosotros vivimos en una época en donde cualquier cosa puede ser ofensiva. No sé, un chiste, una opinión, o incluso un gesto. Hacer esto a lo mejor para alguien será ofensivo, no lo sé. Pero comúnmente se argumenta de que es que ahora despertamos, ahora we are awake people, somos gente que despertó y que nos dimos cuenta de las cosas que estaban mal antes y ahora las estamos cambiando. Pero ¿realmente es un tema de gente despierta o es un tema de gente que está siendo cada vez más frágil? Partamos identificando el tema principal, que ¿qué es lo que entendemos en general como gente de cristal? O a veces se habla de generación de cristal, apuntando a personas que reaccionan con extrema sensibilidad. Personas que todo les afecta, o que cosas que son normales les afecta, pero tremendamente. Ahora, no juguemos a tachar todo así como, que todo es malo y todo eso. No. Muchas veces la fragilidad que hay detrás de esto es una fragilidad que es auténtica, que puede venir, por ejemplo, de traumas o de problemas en el pasado que tuvo la persona. Pero también puede haber una fragilidad estratégica que puede ser exagerar la ofensa para poder manipular o controlar. En el caso de una fragilidad auténtica relacionado a traumas, por ejemplo, hace poco yo estaba viendo un video de una chica que estaba transmitiendo en vivo junto con otra chica. Estaban las dos jugando un juego. Y venía una situación en el juego un tanto triste. Había un bebé dentro del juego que estaba en una tina. Iba a ser bañado por su mamá. Y la mamá largó el agua. Pero le llegó una llamada de teléfono y dejó el agua corriendo. Sea que se moja un poco y pasa frío, o se larga mucha agua y se termina ahogando, era una situación complicada. Que tiene que ver con la negligencia
de padres. Obviamente esto es un juego, no es una situación que pasó en la realidad. Pero tampoco es algo que no vaya a pasar nunca en la realidad, que no pueda pasar. Puede pasar esto. Ahora, esta chica, viendo esta situación, uno podía escuchar cómo se le quebraba la voz, cómo estaba al borde de las lágrimas. Y sí, es verdad que yo en una situación así me doldría, me daría pena, pero yo particularmente no lloraría. ¿Significa eso que voy a culpar a quien llore? No. Y tal vez otra persona muy sensible, muy empática, se pueda sentir triste, pero no llorar. Y ella estaba llorando bastante e intentaba ocultarlo lo más que podía. Ahora, ¿por qué sucedía esto específicamente? Ella comentaba después de que parte de los traumas o miedos que tiene en su interior es el de ahogarse. Entonces, al ver a este niño indefenso que no podía hacer nada por la negligencia de sus padres y que se iba a ahogar, le generaba esta reacción en su cuerpo. Entonces, ahí tenemos una fragilidad auténtica. No es un tema cualquiera, viene de traumas, viene de problemas del pasado. ¿Qué pasa si otra persona también no es que le tenga miedo a ahogarse, sino que le genera una reacción fuerte el tema de ver negligencia de los padres porque tiene traumas con sus padres que fueron negligentes con él o con ella? También tenemos otra razón. Pero en el caso de una fragilidad que es estratégica, a veces uno finge sentirse ofendido o algo similar con tal de manipular las cosas y controlar a la gente. ¿A qué me refiero con esto? Lo veremos más adelante. Por ejemplo, ofensas que son legítimas, ofensas que tienen sentido, es que uno, por ejemplo, se queje cuando hay un ataque real a nuestra dignidad. Sea porque, no sé, hablaron mal de mí, hablaron mal de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, lo ofendieron por algún defecto que tienen, por temas raciales, cuando empezamos con el tema del racismo, por temas de pobreza, que me río de los pobres o algo parecido. Ofensas de todo tipo, clasismo, racismo, machismo, etcétera, etcétera. Muchos ismos. Y eso normalmente te lleva a un dolor, obviamente, que es auténtico. Si tú ves a una persona que está ofendiendo a otra persona de manera racista, y no es una broma, o sea, no es un chiste que estén haciendo, es una agresión, te molesta, te enoja, o tal vez eres indiferente, pero te genera una reacción. Y uno busca actuar. O a lo mejor si te atacan a ti, tú sufres porque te sientes discriminado. Pero si uno reconoce este tipo de ofensas y las ataca, se genera una mayor conciencia social y una visibilización de las injusticias que se dan hoy en día. Y esto está todo bonito, todo maravilloso. El tema es cuando pasamos a otro tipo de ofensas que son ya como ofensas más de manipulación, como un mecanismo de control social. Porque estas ofensas no nacen de un dolor genuino, es un deseo de poder de las personas. Y por ejemplo, para poder lograr estas cosas, a veces exageran lo que uno dice, para hacerlo sonar peor de lo que es. A veces yo digo un comentario cualquiera y la otra persona llega y lo exagera. Por ejemplo, hace poco tenía un amigo, tengo un amigo, está vivo, tema del lenguaje. Tengo un amigo que hace poco se operó de la vista. Y yo de repente hacía bromas livianas con el tema de la vista, así como ¿no viste lo que pasó? O cualquier cosa liviana, en un contexto de amigos, de estar bromeando simplemente. Pero imaginemos el caso en donde él exagera el tema y diga, no, es que a mí no me gustan ese tipo de chistes, me molestan. Y yo voy y le digo, ya, lo siento de verdad, no quería ofenderte. Entonces, eso genera como una disparidad de poder en donde él, que es la víctima, se siente con el derecho de bajarte los humos cuando yo lo estoy haciendo de broma, pero lo está exagerando para que ya no pueda hacer una broma, sino que él quedar arriba como la víctima y uno como la mala persona que es el victimario y que hizo las cosas mal. Otro punto, sacar de contexto. Muchas veces se toma un tema y se saca fuera de contexto
para hacer un problema de algo que no es un problema. Un ejemplo típico. De repente en una conversación de amigos tú tiras un mensaje sarcástico o un chiste sarcástico, algo que es... Todos entienden que es sarcasmo en ese momento. Pero si tú vas y recortas ese extracto y lo dejas aislado de todo el contexto, ¿cómo voy a saber que es sarcasmo? Podría tomarlo como tu comentario racista, discriminatorio del momento. Así de simple. ¿Por qué? Porque quiero a lo mejor ganar vistas haciendo una sacada fuera de contexto, o dañar a la otra persona, no sé, múltiples razones. Y en otros casos buscar un castigo en vez de un diálogo. Por ejemplo, a lo mejor dijiste algo y yo te entendí mal. Yo te pregunto, ¿te puedo decir simplemente ¿te estás refiriendo a esto otro? ¿O estás tratando de decir esto o esto otro? Y la otra persona se corrige, no me refiero a eso, me refiero a otra cosa. Y listo, problema solucionado, se corrige. Pero si la otra persona no le interesa saber lo que realmente querías decir, sino que toma lo que entendió y con eso te arma todo un problema, simplemente busca hacerte sufrir en vez de un diálogo. Ahí hay ofensa que es manipulada nomás, que no es realmente ofensa, sino que están buscando manejar las cosas a su beneficio. Y en algunos casos esto da paso a nivel psicológico a un victimismo instrumental. Uno ocupa el rol de víctima para poder ganar obediencia. Entonces la otra persona tiene que restituir de alguna manera por la ofensa que le estás haciendo. Por ejemplo, un caso típico que se da entre parejas, pero obviamente lo hacen de juego, es, no sé, tenemos una reunión a las 8, nos vamos a juntar para ir a comer, yo y mi pareja. Ok, y voy y llego tarde, llegué 8:15 porque tenía tema en el trabajo o algo parecido. Llegaste tarde, me dice, y todo eso, sí, lo siento, todo eso. Y la otra persona se hace la indignada, no, qué terrible, me dolió mucho. Entonces uno va en juego y le dice, ¿puedo hacer algo para compensártelo? Y ahí te dice, no sé, invítame a comer, o paga tú la cuenta hoy. Ya, ok, ningún problema. Y uno hace eso en modalidad de juego, con la pareja, o a veces con un amigo, una manera de compensar. Pero hay gente que aprovecha esa situación ya no como de juego, no como mecanismo de interacción, sino manipulando a la gente de manera de dejarlos, por haber ofendido, dejarlos con una deuda, con algo que tienen que saldar de alguna manera. Entonces en algunos casos te amarran con que le prestes dinero, te amarran con que hagas algo que tú no quieres hacer, o que digas algo que no quieres decir, o que te pongas de su lado cuando no quieres estar de su lado porque no estás de acuerdo con ellos. Pero como tú me fallaste, como tú hiciste esto, me tienes que apoyar ahora. Y te amarran. Eso es manipulación. No corresponde, pero a veces lo ocupan. En otros casos también está el tema de un narcisismo encubierto. Hay gente que disfruta el ver al otro retractarse. El que la otra persona tenga que decir lo siento, o que pida disculpas, porque la otra persona queda ahí abajo y uno queda ahí arriba. A veces está ese narcisismo encubierto. Y no es que la verdad les duela lo que les dijiste, simplemente es que disfrutan verte hacer lo que ellos quieren que hagas. Y raíces psicológicas que podrían estar detrás de esto. Por ejemplo, ¿por qué habría gente que termina siendo esta gente de cristal, en cierto modo? Uno, puede ser, porque pueden ser varios de estos casos o puede ser uno en particular. Tampoco es que yo voy a lograr apuntar todos los casos, pero mencionaré algunos. Uno, por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración. Cuando uno está bajo crianzas sobreprotectoras, donde por ejemplo los padres te protegen de todo peligro o te dan todo lo que tú les pides, tienes menos entrenamiento personal en lo que es manejar la incomodidad. Entonces, si tienes hambre, tú pides comida y te la van a dar al tiro. No importa lo que esté pasando, te la dan, estos padres sobreprotectores. Si te duele algo, te van a atender al tiro. Si pasa esto, siempre hay una
compensación rápida. Pero luego, si te malcrían de esta manera, vas a creer que todos te deben responder cuando tú quieras. Y de repente vas a estudiar a la escuela como niño, porque normalmente pasa mucho esto con los niños, más que cuando crecen un poco más, y le pides a la profe que te atienda en todo lo que tú quieras, como lo haría tu mamá. Y no lo va a hacer, porque no es tu madre, no es tu padre. Y ahí, si no te responde, si no hace lo que tú quieres, ¿qué te pones a patalear, llorar, hacer berrinche? O lo mismo jugando con amigos y quieres el juguete, pásame ese juguete. En el caso de los hombres que son más violentos, a veces con agresión nomás lo toman. Si no se lo quieren entregar, se lo intentan quitar a la fuerza. En el caso de las mujeres, que no son tan de temas físicos, sino que a veces son más emocionales en ese sentido, pueden ponerse a llorar, a hacer berrinche o lo que sea para generar pena o lástima en la otra persona y que de una manera u otra te den lo que estás pidiendo. Pero el mundo no funciona así. Y lamentablemente, si te malcrían de esa manera, a veces los mínimos malestares los sientes como si fueran como un trauma, muy fuertes. Y interpretas la incomodidad de un momento como agresión. Si esta persona no me da lo que yo quiero, me está agrediendo, me está haciendo daño. No es un tema de yo no soy capaz de aceptar de que la gente me puede decir no. No, esa persona me está haciendo daño. Eso es peligroso. Segundo punto, una identidad frágil. Si tu identidad depende de la aprobación externa, entonces todo comentario que te hagan te va a herir. Porque siempre vas a querer que todos estén de acuerdo contigo. Dependes de que todos estén de acuerdo contigo. Y cuando te topes con alguien que no está de acuerdo contigo, te vas a sentir atacado. Simplemente porque tuvo un desacuerdo. Nada fuerte. ¿Sabes qué? No, mira, no vayamos a comer a este lugar. Me tinca más este otro lugar. ¿Estás juzgando mi criterio? ¿Piensas que escojo mal los lugares? ¿Piensan mal de mí? Y lo exageran ahí. Tal vez no es un ejemplo tan específico que suceda mucho, pero yo sé que pueden identificar ejemplos similares de este tipo. Y ahí es donde confunden el desacuerdo con el rechazo. Cosas que son distintas. Yo puedo estar en desacuerdo con cómo piensas, cómo dices las cosas, etcétera, etcétera, pero eso no significa que te esté rechazando como persona. Pero la gente termina con esta identidad frágil pensando así. Otro tema, por ejemplo, la ansiedad social amplificada por las redes. Cuando nuestra validación, nuestro ser depende de los likes y seguidores que tenemos, si es que nos llegaran a cancelar, nos da un miedo tremendo que nos genera ansiedad. Queremos que todos estén de acuerdo con nosotros y no queremos decir nada que provoque que nos vayan a cancelar. Esa ansiedad se genera y es, en algunos casos para mí, yo la encuentro absurda. Bueno, lo entiendo en el caso de la gente que es personalidad pública y que su carrera o lo que están haciendo para sustentarse económicamente depende de ello, como lo son los streamers. Entiendo ese tema, que tengan esa preocupación por la cancelación, pero los seguidores en sí, no todos son tus amigos, no todos te conocen realmente. Por lo tanto, no debieras dejar que influencien tu vida a tal grado. Pero, bueno, obviamente también son quienes te sustentan económicamente si es que vives de eso, si es que estás en el mundo del entretenimiento. Así que en parte uno tiende a deberle a ellos e intentar agradarles a ellos. Pero si nunca pones límites, entonces tarde o temprano te va a pasar la cuenta, obviamente. La internet está llena de un montón de gente problemática. Hay gente a la que no debiera uno poner oído, pero también conozco gente que me agrada mucho y que lamentablemente atiende mucho a los comentarios de la gente que dice cosas malas o que dice cosas que no le aportan, más que a los comentarios de toda la gente que le apoya y que dice cosas que sí le aportan. Cosas que suceden. Pero todas estas cosas, superar estas cosas requiere un trabajo. Y la primera parte de todas estas cosas es identificar el problema
luego ver herramientas de cómo solucionarlo, luego ocupar esas herramientas y vemos qué sucede. Un cuarto punto, polarización cognitiva, en donde empezamos con este pensamiento que es muy dicotómico, muy de un lado o el otro, en donde o están conmigo o están en contra mía. Y empezamos con todo a nivel de blanco y negro, sin matices. Y cualquier diferencia que tenga una persona contigo se toma como una agresión ideológica. Y es terrible, porque no puedes discrepar con ellos, no puedes no estar de acuerdo con ellos en un punto en específico, porque si no estás de acuerdo con ellos en un punto, estás en contra de ellos en todos los puntos. No es así, pero a veces se genera ese efecto. Y a veces tenemos ese pensamiento en nuestra cabeza que nos estorba. Y por lo mismo nos sentimos ofendidos porque alguien esté en desacuerdo con nosotros. Pasa. O otro punto, desplazamiento emocional, en donde nosotros tomamos nuestras frustraciones internas, pueden ser frustraciones laborales, tengo problemas en mi trabajo, con mi jefe o todo esto. Frustraciones personales, tengo problemas con mi familia, pasó esto otro, chocó el auto, no sé. Miles de cosas. Y proyectamos esas frustraciones hacia afuera. Y buscamos un culpable externo para descargar esas emociones. Y a veces eso resulta en batallas culturales que son falsas, son ficticias, pero que esconden detrás dolores reales. Por ejemplo, una mujer peleó con su pareja por cierto tema, y en vez de puntualizar que el tema fue un problema de la pareja, empieza con el tema de todos los hombres son iguales. Y al revés lo mismo, un hombre pelea con su pareja hizo algo que no le gustó, no necesariamente malo, no le gustó. Y ahí empieza con todas las mujeres son iguales. Y empezamos a poner la carga en otra gente, nada que ver. A veces los problemas vienen de nosotros, a veces los problemas vienen de una persona particular, y aún así se lo echamos a alguien más. De preferencia a algo mucho más grande, porque estas peleas contra un ser invencible te hacen sentir como que lograste algo al siquiera ir en contra de este ser al que no puedes vencer. Con siquiera alzar la voz contra él, te sientes satisfecho, cuando en la realidad no estás haciendo mucho. Ahora, bien tarde vengo a mencionarlo, pero ¿por qué estoy tocando este tema? Y también por qué está la foto de portada de este video como la que está. Ese lugar es una capilla, es un lugar como una iglesia católica allá en Santiago, que para el estallido social que ocurrió en 2019 acá en Chile, sacaron muchas sillas, mesas, se las robaron de ahí, arte, y lo ocuparon para hacer barricadas en esta lucha contra el gobierno, porque el gobierno estaba haciendo las cosas mal, según esta gente. No estoy diciendo que la esté haciendo bien o mal, simplemente según esta gente estaban haciendo las cosas mal, por eso estaba todo este estallido social en contra de ellos, en contra de toda la opresión, en contra de todo lo que se han aprovechado de nosotros. Un año después de este estallido, en la conmemoración de este estallido, pareciera que alguien incendió, se cree que alguien incendió esa iglesia, se quemó y quedó así como la pueden ver en la imagen, dañada, ya perdió la puntita que tenía ahí arriba. Se perdieron partes importantes de ahí, no tienen planos de cómo se tenía que construir ahí, así que la reparación, que ya está hecha, pero la reparación se tuvo que hacer en bases a tesis de cientos de años para poder ver cómo se hizo realmente y poder ver cómo reconstruirla. Se perdió cosas invaluables, artistas que hicieron pinturas y que ya no pueden hacerlas nunca más. Y todo por esta conciencia que tenían de ir en contra de este enemigo y hicieron este caos. Pero ellos estaban en la razón, ellos estaban en lo correcto porque estaban en esta lucha tremenda en contra de la injusticia, tomando cosas que no les pertenecían, rompiendo, destruyendo otras cosas, pero porque estaban en una lucha muy importante. No, yo no comparto eso, andar destruyendo el resto de cosas para poder enviar un mensaje, destruir el país para enviar un mensaje, no estoy de acuerdo.
Pero es verdad que también desde arriba a veces no son tan conscientes, no atienden, a menos que uno haga un estrago. Pero eso es un tema aparte. ¿Cuáles son las consecuencias de que nosotros sigamos permitiendo este tipo de cosas? Que sigamos permitiendo de que la gente siga con estos temas, siga siendo demasiado sensible a estas cosas y pasen a un tema de que nada los debe ofender, y si algo los ofende, empiezan con este tema de control. Cosas que pueden pasar a nivel de sociedad: la censura y autocensura. Porque la gente va a medir cada palabra de la que dicen, porque van a tener miedo a ofender. Y esto va a generar un silencio que es artificial, porque la gente no va a querer debatir, no va a querer hablar por miedo a ofender a alguien. Se cierra el espacio al debate, se cierra el espacio a la creatividad, nos callamos. ¿Cuál es lo problemático de esto? O sea, ¿qué es lo problemático de esto? Hay problemas que hay que solucionar y nadie los va a mencionar por miedo a ofender a alguien. No vaya a ser que este grupo se ofenda o este otro grupo se ofenda y salimos todos. Si por ejemplo nosotros estuviéramos, es que la verdad es que los ricos están ganando mucho dinero. No, pero no podemos decir eso porque si no los ricos se pueden ofender. Saben que los pobres no están haciendo cosas para que esto crezca. No, pero no podemos decirlo porque los pobres se pueden ofender. Saben que está pasando este u otro problema. No podemos decirlo porque algún grupo se va a ofender. No censuramos y al final no trabajamos para construir. No hacemos nada. No podemos conversar, no podemos crecer. Otro punto, la polarización extrema. A veces se generan en estas peleas absurdas dos bandos. Un bando que es hipersensible y un bando que es antiofendido. En donde, es que estas personas son hipersensibles. Mejor ni diálogo porque no van a entender, no son capaces de entender. Y le hago el quite. No, es que estas personas son la generación de cemento, que en algunos casos le dicen, por la gente que es muy rígida de las generaciones pasadas y que no aceptan el cambio. No, estas personas no ceden. No les vamos a hablar. Y en realidad, estos dos grupos están bastante más cerca de lo que creen, pero se trabajan como si estuvieran lejos porque se cierran el espacio al diálogo. ¿Hay gente testaruda de esta generación de cemento? Sí. ¿Hay gente muy sensible de esta generación de cristal? Sí. Pero no son todos en cada uno de los bandos. Por lo tanto, sí hay espacio al diálogo. Pero le estamos cerrando el espacio al diálogo, tachándolos a todos de iguales. De igualmente de intolerantes y de igualmente de cerrados al diálogo. No. Pero yo creo que uno de los puntos más importantes dentro de los problemas que puede traer esto a la sociedad es la dilución de lo grave. Si todo es ofensivo, lo serio se hace invisible. Y las verdaderas luchas pierden legitimidad entre medio de las quejas que son triviales, que son cosas simples. Si invertimos todo nuestro esfuerzo, que a lo mejor podríamos... Si invertimos todo nuestro esfuerzo, que a lo mejor podríamos invertir en que... prevenir ataques a las mujeres, prevenir homicidios contra las mujeres, prevenir ataques del índole sexual, intento evitar ciertas palabras, obviamente, hacia las mujeres, y quitamos los recursos, la inversión intelectual, la inversión económica, los esfuerzos en tratar esos temas y los enfocamos en otras cosas que son más banales, pero que la gente se pone a pelear por ello, perdemos tiempo, perdemos dinero, perdemos esfuerzo y no solucionamos los problemas reales. Si peleamos contra un enemigo invisible, también lo mismo. O sea, si empezamos con esta lucha contra el patriarcado tremendo que domina a esta sociedad, donde el hombre está por encima de la mujer y hace todas estas cosas, y no nos damos cuenta que en realidad hombre y mujer están sufriendo por igual en medio de esta sociedad, y no es un tema del hombre por sobre la mujer, es un tema de la gente a veces por debajo de otra gente que está al poder. Entonces vamos a intentar equilibrar las cosas entre hombres y mujeres y en realidad no vamos a solucionar el problema basal. Eso es un ejemplo, por ejemplo.
No doy más detalles porque se alarga mucho el video. Pero en general, si nos enfocamos en las cosas que son banales y dejamos de lado las cosas importantes, perdemos tiempo. Y si las cosas banales me ofenden, en vez de preocuparnos de las cosas que realmente nos ofenden y nos dañan, las cosas serias se invisibilizan, los problemas siguen igual, pero la gente va a estar tranquila porque todavía está peleando contra este poderoso patriarcado en vez de solucionar las cosas de manera concisa. Bueno, hay mucha gente que en realidad le encanta pelear contra enemigos invisibles porque creo que lo dije antes en el video, y si no, lo pensé al menos, de que si luchas contra un enemigo invisible al que no puedes vencer, siempre te vas a sentir satisfecho porque crees que estás haciendo algo, simplemente al hablar de ello, al ir en contra de ello con palabras. Pero en la realidad tal vez no estás haciendo nada, no estás aportando con dinero para que se prevengan muchos abusos, no estás aportando con tu esfuerzo, con tus manos, con la concientización para que se prevengan muchas cosas. No estás haciendo nada, pero tú juras que sí. Eso es triste porque se malgasta esfuerzo que podría ser muy valioso y se pierde en la nada. Pero también consecuencias para el individuo manipulador. Y yo creo que yo creo que todos sabemos sobre el tema de la gente de cristal, esta cultura de la ofensa, pero al final, ¿saben a quién más le sirve? ¿A quién le sirve más esto? A los que están cometiendo, los que se hacen los ofendidos y que están manipulando a la gente. Así que aquí, pon ojito. ¿Cuáles serían las problemáticas, las consecuencias que tendrías si tú eres esta persona que ocupas la falsa ofensa como manipulación de la gente? En primer lugar, tu identidad se va a basar en la queja. Todo lo que va a definir tu identidad va a ser lo que estás criticando. No estás construyendo nada, solamente la crítica. Y te vas a volver dependiente de siempre tener un culpable. Si ya no hay nadie a quien culpar, ¿qué vas a hacer con tu vida? Si por alguna razón se arregla este tema, la disparidad que hay entre hombres y mujeres, y ahora ya no existe este patriarcado con el que tanto luchabas, ¿en qué quedó tu vida? ¿Qué vas a culpar ahora? ¿Por tu desgracia? ¿Por tu incapacidad de lograr cosas? Ya no tienes nada de qué agarrarte. O gente que, por ejemplo, hace mucha crítica a ciertas personas y que en realidad todo lo que hacen de relevante es crítica y nunca construyen nada. Cuando ya no haya nadie a quien criticar, ya no sirves para nada, porque tú decidiste que tu identidad se basara en eso. Grave error. Y cuando desaparecen toda la gente que tú puedes criticar y luego ves lo que has hecho, no construiste nada, solamente buscaste destruir a otra gente, aunque a lo mejor intentabas ayudarles. De hecho, hay un hecho muy importante ahí. Si tú caes en hacer pura crítica constructiva contra ciertas personas, aunque sea crítica constructiva, lo único que estás haciendo no es que mejoren, porque no haces nada más que crítica constructiva. O sea, no le estás ayudando a crecer, solamente estás criticando. Entonces, si no le estás ayudando en nada, lo único que estás haciendo es mermando su autoestima, dañando su valor propio, su concepto propio. Y va a pensar esta persona que no vale para nada, porque siempre hay críticas, todo lo hace mal. Y la persona va a creer que no vale nada, lo pueden meter en depresión, la depresión puede llevar a la desuscripción de la vida, como dicen algunos. ¿Qué hiciste? Nada importante, solamente destruiste. Otro punto. Puedes tener poder a corto plazo, pero vas a perder a largo plazo. Porque a corto plazo, bueno, la gente te va a hacer caso, te va a pedir disculpas, lo siento, te ofendí, ok. Pero entre tanta queja, te puede pasar como a Pedrito y el Lobo, que después ya nadie te toma en cuenta, ya como, esta persona se la pasa criticando. En Estados Unidos hay un concepto para mujeres criticonas, en ese caso señoras de repente de mediana edad, que están criticando cualquier cosa y les llaman Karen. Y nadie las toma en serio. Las toman como objeto de burlas. Porque lo único que hacen es criticar. Entonces al final, aunque haya una ofensa legítima, aunque haya un problema legítimo, no te van a hacer caso. Tercer punto, y que va conectado con este segundo punto,
el aislamiento social. Si ya no te toman en serio, además la gente va a intentar evitar interactuar contigo porque tienen miedo a ser atacados, a ser manipulados, a ser criticados. Y luego la única gente que va a quedar a tu alrededor va a ser la gente que piensa igual a ti y que simplemente va a ser cámaras de eco, te va a estar repitiendo las mismas cosas. Tú dices, estoy en lo correcto. Lo mismo te digas, estás en lo correcto, estás en lo correcto. Y no sales de esa casilla mientras el mundo sigue avanzando y tú estás perdiendo parte de tu vida en nada. No hagas eso. No caigas en eso. Pero como último punto, porque la idea no es simplemente identificar el problema. Como ya dije, en los pasos, si tú quieres arreglar las cosas, la estructura siempre debiera ser: identifiquemos el problema, busquemos herramientas para solucionar el problema, usemos las herramientas para solucionar el problema y luego veamos qué resulta de eso. Ahora vamos con las herramientas. ¿Qué herramientas tengo? ¿Cómo podemos afrontar esta cultura de la ofensa? En primer lugar, reconocer la ofensa auténtica y aprender de ella. Si encontramos que algo realmente está mal, si despertamos, ahora somos woke people y despertamos realmente y nos dimos cuenta de que hay cosas que están mal, evidenciarlas y trabajemos con ello, porque son ofensas auténticas. Y diferenciarlas de simplemente incomodidades que me dan y que yo quiero que la gente me acate las cosas porque sí, porque a mí me incomoda. No, diferenciar las cosas. Luego, exponer la manipulación disfrazada de sensibilidad. Si hay cosas, si estás notando que alguien está manipulando a la gente en realidad, se está haciéndola sensible con tal de manejar las cosas, evidéncialos. Porque si tú les permites que les siga funcionando el manipular a la gente, el hacer las cosas a su manera, dañando a otros, tarde o temprano se van a dañar a sí mismos. Créeme que aunque suene raro, el evitar que estén manipulando, el prevenir que estén haciendo esas cosas, esa, podríamos decir, manipulación destructiva, les va a hacer bien. Porque van a poder ser buenos miembros de la sociedad. En cambio, si tú los dejas así, tarde o temprano van a encontrar su propia ruina. Porque la gente también va a despertar. Si no, mira, el gran problema que sucede en estos casos de manipulación es que también hay un narcisismo detrás de estas personas. Y dentro de este narcisismo se tiende a pensar que uno, el manipulador, es mucho más inteligente que el resto. Por eso lo manipula. Te vas a dar cuenta tarde o temprano que no toda la gente es tan ilusa. Hay gente a la que vas a poder manipular porque es menos inteligente que tú, digámoslo así, y no te va a aportar tanto. No es la gente a la que realmente quieres manipular. Y a la gente que realmente quieres manipular te va a evidenciar, te va a pillar y va a hacer de tu vida algo imposible. Si encuentras a una persona que a lo mejor realmente nota esas cosas y tiene un rechazo a la manipulación, créeme que la vas a pasar muy mal. Porque lo va a hacer notar, te va a avergonzar frente a los demás. Y creo que es terrible pasar esa vergüenza pública siendo alguien que está tan preocupado muchas veces de tanto manipular, de tanta preocupación por eso y de un narcisismo tan interiorizado. Qué vergüenza que te pongan frente a la gente y quedes frente a gente que tú consideras que es menos inteligente que tú, menos valiosa que tú quedas como una persona débil, increíble. Qué dolor, qué terrible debe ser eso. Detente a tiempo. Ayudemos en este sentido, exponiendo esa manipulación antes que sea demasiado tarde. Tercer punto, educar en resiliencia a la gente. La gente tiene que entender que la incomodidad no es lo mismo que la agresión. No me gusta lo que piensas, no me gusta lo que dijiste, ok, pero no te estoy agrediendo necesariamente. Si hay un tema que se da mucho hoy en día, por ejemplo, yo he visto mucha crítica a la iglesia, a los cristianos, por el mismo tema del pecado, que hablan de que todos somos pecadores. Y si uno les dice, por ejemplo, la homosexualidad es pecado, me estás agrediendo, me estás ofendiendo. No, estoy diciéndote los estándares en ese sentido de Dios. Que a Dios no le parece eso, pero a Dios tampoco le parece que uno sea mentiroso. Si yo miento también está mal. Si yo robo también está mal.
Si yo engaño a la gente también está mal. Si yo hago esto o esto otro también está mal. No la estoy agarrando personalmente contigo. Pero todo el que hace las cosas mal de alguna manera u otra, esas cosas le desagradan a Dios. Entonces, en ese caso, yo sé que lo toman muy a personal, pero literalmente bajo el cristianismo estamos todos jodidos. O sea, todos somos malos. Por lo que hemos hecho, no por lo que no hemos hecho, por lo que hemos hecho. Todos hemos hecho las cosas mal. Pero ahí obviamente está lo que entrega el cristianismo, de que Jesús vino a morir por nosotros y a través de él tenemos salvación. Tenemos este escape a la condenación que nosotros merecíamos. Pero el tema va en que, en lo que estaba mencionando recién, te puede incomodar que yo mantenga mi pensamiento, aunque a ti te ofenda eso. Te puede incomodar que yo siga pensando que la homosexualidad es pecado, que estas cosas son malas, que tú estás haciendo mal en esto. Pero eso no significa que te estoy agrediendo. Yo pienso así. No me busco meter en tu vida, pero yo pienso así y lo expreso. Que eso te incomode no es una agresión. Hay que generar resiliencia ante esas cosas. Promover el diálogo, muy importante. Necesitamos escuchar y preguntar antes de cancelar. Aquí yo quiero citar un caso específico que no voy a mencionar nombres, pero yo estaba oyendo mucha crítica hacia una persona, pero esto se da igual en muchos casos. No es algo necesariamente particular. Pero cuando yo, que conozco a la persona, veo la crítica que hacen, veo muchas sacadas de contexto, veo muchas críticas a cosas que hizo y que no son necesariamente malas, pero también veo críticas puntuales a cosas que son reacciones viscerales, reacciones desde adentro, que vienen de un cúmulo de estrés, un cúmulo de enojo, un cúmulo de molestias que tenía acumuladas y que llevaron a esa persona a decir cosas que normalmente no dirían. Pero como no les importa saber las cosas, no les importa promover diálogo, no les importa conocer a la persona, solamente quieren juzgar y criticar, agarran eso y tratan a la persona como basura. Amigo, ¿cuántas veces no te ha pasado a ti que porque estás muy estresado, muy enojado o te pillaron en mal momento, le respondes a alguien de una manera que no harías normalmente? A tus padres, a tus amigos, a tu pareja, a alguien que te importa, o a alguien cualquiera de la calle que no se merecía tus quejas. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? ¿Vamos a ser hipócritas y juzgar a una persona porque dijo algo teniendo en cuenta que estaba bajo presión, bajo problemas, bajo situaciones complicadas, y por eso sacó ese comentario que puede haber sido feo, puede haber sido desagradable, racista, clasista, lo que sea, pero fue en condiciones no normales, en condiciones alteradas, digámoslo así, por las situaciones que estaban pasando? Eso es falta de empatía. El hacer crítica de ese tipo de cosas es simplemente buscar sacar tu beneficio propio, criticando a alguien, encontrando tus razones justas para hacerlo, en vez de intentar aportar a la persona, en vez de intentar ayudar. Eso habla mucho de ti. No habla muy bien de ti, pero habla mucho de ti. Y bueno, si tú quieres hacer ese tipo de cosas, ningún problema. Pero la mejor manera de afrontar esto y aportar para el crecimiento de las personas es buscar el diálogo en vez de la crítica. Y si ya de verdad la persona hizo todo mal y no se resigna, no se retracta, entiendo que tú quieres cancelar. Y aún así yo probablemente no lo haría. Yo busco construir. Yo particularmente busco aportar a la gente en vez de que se destruya a ellos mismos. Ofenderse no siempre es malo, porque a veces es un reflejo, es una voz de tu herida real que tienes en tu corazón. Si algo te ofende es por algo, y es bueno que te des cuenta que te está ofendiendo y que intentes ubicar el por qué te ofende, porque eso te permite trabajar en ti mismo. El problema es ocupar la ofensa como un disfraz para poder manipular a la gente. Vivir manipulando a la gente no es agradable, no es tan divertido como crees. Probablemente lo encuentras divertido porque eres una persona que quiere manipular a los demás, que quiere salirse con su beneficio propio, y porque es una persona egoísta que busca su propio bien, nada más.
Pero si pensaras en la otra gente, no buscarías manipularlo. O al menos no harías manipulación de una manera nociva, dañina, en donde solamente te beneficias tú a costa de los demás, sino que buscarías algo para el beneficio de otras personas. Porque yo conozco gente que hace como manipulación sana, por decirlo así, en donde a través de ciertas estrategias llevas a la persona a darse cuenta de que está en un error y que recapacite y que cambie. Eso va para el crecimiento de la otra persona. Pero muchas veces la manipulación se conoce como algo para nuestra propia conveniencia, una manera egoísta de recibir uno beneficio sin importar si la otra persona recibe beneficio. Incluso puede recibir mal, puede recibir sufrimiento, pero yo estoy bien. No vale la pena. Si seguimos construyendo una sociedad donde la gente más ruidosa, la gente que más se queja, va a decidir lo que se puede o no se puede hacer, vamos a perder lo más esencial: la oportunidad de comunicarnos, el diálogo, la libertad de expresión. Y que esto nos da la oportunidad de poder crecer juntos, a pesar de que hayan diferencias. Hay diferencias de cultura, hay diferencias de raza, hay diferencias de todo tipo, de lenguaje. Pero aún así construimos juntos. Si empezamos a dejar de que la gente que se ofende por todo controle todas las cosas, vamos a ir en una sociedad en decadencia. Así de simple. Sociedad en decadencia. En cambio, si nosotros cortamos esas cosas, y si hay gente que tiene problemas, que tiene una fragilidad, como decía, dentro de lo real, que tiene traumas, que tiene problemas, y nosotros ayudamos a que esa gente pueda lidiar con esas cosas y mejorar como personas, estamos haciendo un bien a la sociedad. Y si esa gente que está falseando la ofensa con tal de manipular a otra gente, la evidenciamos, también estamos aportando a la sociedad. Porque no sabes a cuántas personas esta persona manipuladora, egoísta, está dañando por su propio bien. Y no sabes a cuántas personas manipuladoras y egoístas estás ayudando a ser parte de una sociedad como corresponde y no quedar aislados porque la gente le tenga miedo a la crítica de esta persona o a lo que le puede hacer esta persona. Eso es algo bueno. Pero hasta aquí llega el video, mis reflexiones de hoy día. Espero que este video sí quede grabado bien. Tuve hartos problemas, pero espero que haya podido cerrar bien. Lo vamos a comprobar cuando finalice este video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.